capital de Goiás. Y bueno, le decía, septiembre de 1985, un servicio de salud privado se trasladó a nuevas instalaciones, dejando todos los equipamientos en el antiguo lugar, abandonados. Entre esos equipos había un equipo de teleterapia que tenía una fuente de cesio 137 sin notificar a la autoridad reguladora del país. Este instituto fue demolido parcialmente, pero bueno, adentro seguían algunos equipos. El 13 de septiembre del 87, 2 personas ingresaron a la instalación buscando, como puede pasar tranquilamente acá, material o algo que pueda llegar a ser útil para la venta. Así que encontraron este equipo, le sacaron el cabezal, este cabezal es bastante pesado, así que y lo llevaron en carretilla. Lo llevaron a la casa, digamos, ¿no? A la casa de una de las personas que habían retirado este cabezal. Bueno, una vez que llegaron, lo trataron de abrir, desmantelar todo, a ver qué es lo que había adentro. En ese intento, en esa búsqueda de encontrar todo lo que había adentro y separarlo, rompieron esta cápsula, esta fuente, que contenía el material radiactivo. No era sellada, era una fuente encapsulada, pero adentro tenía una sal, un cloruro de cesio, que era altamente soluble y fácil dispersión. El dueño del depósito de chatarra consideró que estaba frente a algo que podía dejar mucho dinero. ¿Por qué? Porque este material tenía un brillo característico de lo que es la radiación, que es muy bonito, es muy lindo. Entonces, esto les hizo creer que era de mucho valor. Y a raíz de esto se lo empezó a mostrar a los vecinos y a amigos más allegados de lo que él había encontrado y esa luz brillante, ese color que hacía. Bueno, el resto de lo que era el cabezal fueron vendidos a un comprador de chatarra, o sea que esa parte se le vendió, se lo sacó esta persona de encima. El fragmento que brillaba, la fuente propiamente dicha, esta persona la empezó a repartir entre conocidos y amigos por esta curiosidad de que brillaba. Para él era algo mágico, como que se había encontrado algo que podía llegar a tener hasta poderes. Entonces a sus más allegados amigos le empezó a dar una porción de este polvo, digamos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pocos días después, las personas que estuvieron en contacto empezaron a experimentar diferentes síntomas: vómitos, náuseas, enrojecimiento de la piel, por lo cual empiezan a acudir al Hospital San Lucas, donde queda clara la situación y se los envía a su casa por considerar que se trataba de una intoxicación. Algo de lo que había mencionado la doctora. Los síntomas son muy similares a cualquier síntoma de otra enfermedad. Por ende, dijeron, bueno, personal de bajos recursos con esos síntomas comieron algo intoxicado o mal estado, por eso estaban con esos síntomas. Días después, los cuadros clínicos y sintomatología de las personas aumentó considerablemente. La mujer de la persona que encontró el cabezal lo asoció que todos los síntomas que tenían las personas del barrio habían comenzado cuando su marido trajo el cabezal y esa fuente en teoría mágica, eso que brillaba. Así que lo colocó en una bolsa alpillera, como se ve en la imagen, y se fue al servicio médico en colectivo. Se tomó con esa bolsa en el ómnibus y se fue hasta la vigilancia sanitaria.
Lo recibió un médico y le comentó de que varias personas tenían síntomas y que todo eso había ocurrido a partir de que, y pone la bolsa arriba de la mesa y le dice, desde que apareció esto, pone enfrente del doctor. El doctor dice, ah, bueno, y se le ocurre justamente de casualidad que había un amigo que tenía un equipo de radiación del servicio médico, así que lo llama. Le avisa si se podía acercar y traer el equipo para medir. Esta persona llega al frente de la bolsa, el escritorio del doctor, y prende el equipo. Cuando prende el equipo, se le va de escala. Lo que nosotros llamamos se le va de escala es que se va al tope y como que la aguja golpea el final del equipo. Y él hace mención que está roto el equipo, no funciona. Entonces dice, para que esta otra persona que tiene, le voy a decir que traiga el equipo. Cuando viene con el equipo en la mano, lo prende y ahí empieza a tener valores altos ya. Entonces asocia que no era un error del equipo lo anterior, sino que estaba en presencia de material radiactivo. Así que de esa manera confirman de que la bolsa que había traído la señora tenía material radiactivo. Estos son algunos efectos en ese momento de la exposición a radiación, muy similares a las fotos que mostró la doctora anteriormente. Este es el equipo propiamente dicho, el cabezal que dentro tiene una fuente muy chiquita. Acá, si pueden ver, es la fuente sellada. Lo demás es todo plomo, blindaje para que esto no haga daño a las personas. Y en un momento esa fuente se deposita sobre un obturador, un haz, para que pueda irradiar a la persona para el tratamiento. Bueno, las características de la fuente que le mencioné era cesio 137, una actividad al 87, septiembre del 87, de 50,9 terabecquerel o 1375 curie. Es una fuente muy alta, de mucha actividad. La forma química, cloruro de cesio, una sal de cesio. La forma física es polvo. La masa total del cloruro de cesio era 93 gramos, menos de 100 gramos. Y la masa de cesio en esos 100 gramos eran 19 gramos. La vida media del cesio es de 30 años. Esto significa que en 30 años reducía a la mitad la actividad. Bueno, acá está el depósito de chatarra involucrado, en el cual compró parte de ese cabezal. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, se tomaron medidas iniciales. Una vez que se descubrió la emergencia, notificaron a las autoridades de Goiânia, activaron a los grupos de policía, defensa civil y bomberos, notificaron a la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil, y esta envió personal, grupo médico y físicos. Se designó el Estadio Olímpico como zona de aislamiento de pacientes y para hacer el triage. Se monitoreó los depósitos de chatarra y las casas de las familias afectadas. Fue necesario evacuar familias del barrio afectados por estar sus casas y terrenos contaminados. Las personas que se consideraban que posiblemente podían estar contaminadas eran enviadas al estadio para que la monitoreen. Se difundieron rumores sobre lo ocurrido, o sea que la gente se despertó encontrándose en las zonas del distrito clausuradas sin explicación alguna. Muchos vecinos, como puede pasar, se dirigieron al Estadio Olímpico, aunque ellos quizás no estaban cerca de la zona ni nada, pero por temor al Estadio Olímpico para que los monitoreen a ellos también, porque ellos podrían llegar a ser que estén contaminados. A pesar de no tener un plan para emergencias radiológicas, la respuesta local fue eficaz y logró realizar las primeras acciones a raíz de que llegó la comisión. Acá está, por ejemplo, cosas que les mencionó Marina Vázquez. Hubo un monitoreo inicial de las personas y el lugar donde se encontraba diseminado el material.
Ahí pueden ver en la imagen de la izquierda cómo le está monitoreando con un equipo, si está contaminada la cara, la suela de los zapatos, que es lo más posible a contaminar si uno está caminando en una zona que puede estar contaminada. Acá se le ve colgando el dosímetro, que es la persona está siendo controlada también. Acá arriba también uno por uno se le es medido para verificar si está contaminado o no. La camioneta tiene un equipo sensible para detectar radiaciones, como para ir por la vía pública y viendo dónde podría llegar a haber material reactivo o no. Acá hay más imágenes del monitoreo de todas las personas que estuvieron afectadas y algunas no, para descartar si existía o no contaminación. A todos, a niños, personas adultas. Y acá pueden ver una imagen real de la fila para el triage médico, para que las personas vayan a hacerse el triage médico si era necesario o no dirigirse a los centros médicos para algún tratamiento. Determinaciones ambientales. Durante la fase inicial de la respuesta se identificaron 7 zonas principales con contaminación. Era un barrio humilde, o sea que había zonas donde había gallina, huertas, obviamente las casas, los desagües fluviales. En el lazo de ese tiempo desde que se fue dispersando la fuente, llovió. Hubo fuertes vientos y temperaturas muy altas. ¿Qué pasó con esto? El agua obviamente dispersa el material, lo hace que corra a lugares que por ahí en otra situación no hubiera corrido. Las altas temperaturas hicieron que esa agua se evapore, entonces la contaminación quede nuevamente en el polvo. Y los fuertes vientos hicieron de que ese polvo lo disperse aún más o lo haga chocar contra paredes, ingrese a casas o todo lo que estaba cerca, ese polvo quede impregnado en ese material. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que todo lo que ese polvo tocaba quedaba contaminado. Tejas, paredes, sillas, muebles. Tuvieron que descontaminar casas en la medida de lo posible y lo que se podía llegar a hacer. Las que no se podían descontaminar las tuvieron que demoler y remover todos los escombros como material radiactivo. Tuvieron que monitorear los objetos de interior de cada una de las casas. Los que se podía remover el material y descontaminarlo, obviamente los dejaban, y los que no, nuevamente era material radiactivo, o sea que se tenía que gestionar como material radiactivo. Se limpiaron superficies, paredes, ventanas, pisos, piletas, tanques de agua, se aspiraron techos y se lavaron. En los que no se pudo obtener resultado, tuvieron que cambiar todo el techo. En los jardines se tuvieron que podar los árboles, descartar todo lo que es fruto y comestible, se descontaminaron vehículos, se removió suelo de jardines y pisos de patios y se reemplazó por hormigón. Acciones para recuperar material reactivo, llevar la fuente a situación de control, o sea, todo esto que le mencioné lo tienen que llevar a control. Descontaminar los principales lugares donde esta persona estuvo con esa fuente, las casas, los lugares públicos, el colectivo que tomó la señora, la oficina, el consultorio del doctor, todo eso, se tuvo que hacer un seguimiento y verificar si estaba contaminado o no. Bueno, acá lo que está cercado es donde estaba la chatarrería que compró, o sea que eso también pueden ver las calles, como está todo con nylon, para que no se vuelva a contaminar cuando removía. En estas imágenes pueden ver cómo fueron demoliendo casas y bueno, todo eso material reactivo.
todos los escombros era material radiactivo. Todo el trabajo que llevó la dispersión de esta fuente. Y las consecuencias de este accidente, 4 casos fatales, múltiples personas contaminadas, el ambiente obviamente severamente contaminado, grandes cantidades de desechos radiactivos, como le dije, todo lo que estaba contaminado era un desecho. Esto generó muchísimos gastos y sustancialmente y muy importante, impacto psicológico grave en la población. Individuos monitoreados, 112.800. Personas contaminadas, 271. De esas 271, 120 estaban contaminados solamente en ropa y zapatos. De esos 271, tenían interna y externa 151 personas. Se localizaron 28 lesiones, 20 personas fueron hospitalizadas, 4 tuvieron daño en médula ósea, 8 tuvieron síndrome agudo de radiación y 4 fueron fatales. Bueno, para seguir descontaminando la ciudad, una vez que levantaban todo lo que era radiactivo, también hacían hormigón como para fijar que si había algún resto o quedaba algún resto, con el hormigón lo tapaban y lo fijaban. Para esto utilizaron 730 trabajadores. Se identificaron 98 casas, de las cuales 41 fueron evacuadas, 6 demolidas y 51 reparadas. O sea que demolieron o sacaron parte de la casa, o el techo, o una pared, o quizás el recubrimiento de la pared y solamente eso. 58 diferentes lugares públicos fueron descontaminados, incluidos pavimentos, calles, tiendas y bares, y 64 vehículos. Bueno, había que conseguir un lugar donde depositar todos los desechos. Bueno, a 20 kilómetros de la ciudad de Goiânia se acondicionó un lugar para albergar 4.000 metros cúbicos de desechos radiactivos. No sé si pueden llegar a tener dimensión de lo que es eso. Pero acá hay una pequeña muestra para que tengan idea. 4.223 tambores de metal, los de 200 litros, como los de aceite. Bueno, 4.200 de esos tenían residuos. Además, 1.347 cajas de metal de 5 toneladas. Cajas que se fabricaban especialmente para, por ahí, elementos que no se podían compactar. 10 contenedores marítimos de transporte, que eran 32 metros cúbicos. 8 conjuntos de bulto de concreto, volumen de desechos almacenados de 3.500 a 4.000 metros cúbicos. O sea, más de 275 camiones de gran porte cargados con residuos radiactivos. Lecciones identificadas. En las emergencias es esencial un adecuado sistema de información para evitar el pánico en la sociedad. Trabajadores de la emergencia deberán ser instruidos acerca de cómo transmitir la información al público. Un sistema de respuesta organizado disminuye los tiempos de respuesta y la efectividad de los asistentes internacional inmediata a un accidente radiológico dependerá de la infraestructura que dependa del país. Estas lecciones identificadas, muy bien la palabra, identificadas, no sé si aprendidas, identificadas, son las que quizás también aparecieron en Fukushima y son las que se habla mucho con respecto a la información al público, que es muy importante para evitar mayor pánico. En la mayoría de los países las circunstancias obviamente son diferentes. Si vamos a la región, a lo que es América, Sudamérica, todos los países tienen diferentes equipamientos. Entonces, obviamente la respuesta va a ser bastante complicada dependiendo qué equipamientos tienen.
Los equipos de monitoreo a ser usados en el campo deberán ser capaces de medir en condiciones de humedad, temperatura, es lo mismo que le mencioné anteriormente. Y disponer equipos para descontaminación, demolición y todo eso. Tengan en cuenta que Brasil en ese momento fue un shock porque hasta en ese momento nunca a nivel mundial hubo un accidente de tal envergadura y era todo nuevo y no sabían cómo actuar en ese momento. Hoy quizás a raíz de este accidente se evaluó, se capacita mucho a la gente de los errores que se cometieron después del diario del lunes y se trata de aprender para no volver a cometerlos. Pero en ese momento era todo nuevo y nunca había pasado algo de tan envergadura. Fuentes radiactivas que no son gestionadas adecuadamente bajo el control regulatorio, es lo que nosotros quizás le llamamos fuentes huérfanas, que aparecen fuentes que no estaban bajo el control regulatorio y aparecen en la vía pública. Nada puede disimular la responsabilidad de las personas designadas como responsables de la fuente. El reconocimiento por parte del público de los potenciales daños de la fuente de radiación constituye un factor importante. Este punto es muy importante, de hecho, nosotros como autoridad reguladora, cuando el sistema de intervención de emergencia radiológico que tiene el país, digamos, a través del RN, nos llevan denuncias de fuentes perdidas o robadas o fuentes aparecidas y muchas veces hacemos inmediatamente comunicados en la página web de la RN y avisamos por un sistema de comunicaciones que tenemos a raíz de todas las fuerzas policiales, sistema de salud, defensa, informamos a todos que se robó, se perdió una fuente con tales características, cuáles son los posibles riesgos y que avisen a la población de que si lo encuentran, quizás no lo toquen, no lo manipulen, no se acerquen y nos avisen. Para que de esa manera, en la mayoría de los casos que nosotros resolvimos así, el público nos llamó diciendo, sí, la fuente la tengo en mi casa, sí, está en tal lugar, y por suerte no generó mayores daños. Bueno, otras de las lecciones identificadas, algo que pasó también en Fukushima, alteraciones psicológicas, aumento del trastorno psicosomático, miedo a poder tener cáncer y tener una muerte prematura por haberse contaminado, la discriminación que hacemos nosotros con las mismas personas por haber estado contaminado, quizás no acercarnos a ver si todavía nos pueden contaminar o algo. La autodiscriminación por contacto social, porque como ya pasan todo esto, no queremos salir a la sociedad para que no nos discriminen. El estigma de decir él fue el que agarró la fuente, o él fue por culpa de él, se manipuló y todo este desastre. Víctimas culpadas del accidente por muchos ciudadanos. Fobia a la radiación, pérdida económicas millonarias. Piensen que Goiânia, todo el producto que se fabricaba en Goiânia, no lo quería comprar nadie porque decía que estaba radiactivo, o sea que a nivel nación, a nivel municipio, no podía producir dinero con la venta de cualquier insumo que producía porque estaba estigmatizado con que esos productos tenían radiación. El impacto mediático negativo por toda la región hacia Goiânia y los altos costos de tratamiento, porque uno tiene que hacer un seguimiento a esas personas contaminadas durante años, indemnizaciones millonarias, falta de confianza en las autoridades, después de cómo mirás a la autoridad reguladora, después de todo esto. Y por último, este es el folleto del sistema de intervención de emergencias radiológicas y nucleares que le comenté, que tiene la Autoridad Regulatoria Nuclear, que funciona 24/7 para cualquier caso de lo que ustedes piensen que pueda considerarse una emergencia o accidente que involucre material radiactivo. Están los 3 teléfonos para que ustedes se comuniquen y nos pase información. En ese caso de que surja y ustedes se vayan a comunicar, tienen que tener en cuenta estos datos que están acá, obviamente el nombre y el teléfono de quien llama, la fecha, qué material radiactivo está involucrado, si ustedes lo pueden, sin tocar, sin acercarse ni nada,
puede llegar a divisar o saber para que la persona que recibe el llamado sepa de qué se está tratando y poder ver, evaluar la situación, a ver si hay que acercarse o no. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos a las preguntas si hubiera. Muchas gracias, Alan y Marina. No, por Muy favor. claras las presentaciones. Está bueno también tener como el contacto y que los participantes también tengan como el recurso. Así que eso después lo vamos a dejar ahora. Esto queda grabado y el recurso queda disponible. No sé si hay alguna pregunta, si quieren poner en el chat o si quieren abrir los micrófonos.